Bienvenidos en esta noche, me da mucho gusto poderlos saludar y sobre todo hoy viernes tenemos un tema muy importante. Quiero decirles que tomen nota, disponga su corazón. Sabe que muchas veces sentimos a veces los ambientes pesados en una ciudad y más cuando han sucedido cosas como lo que aconteció hace tan solo unos días, ¿verdad? De los paros, de las manifestaciones, cómo estamos en medio de un pico de la pandemia donde mucha gente se ha muerto, donde hay una crisis prácticamente no solamente en los hospitales, sino que escuchábamos en la noticia ayer cómo inclusive hasta los crematorios están full en Bogotá. Esto nos lleva a que nosotros oremos y le pidamos a Dios una intervención. Pero sabe que el escuchar tanta noticia, el ver todo lo que está sucediendo, hay algo que el enemigo utiliza muy fuerte en este tiempo y es provocar en medio de la gente temor, provocar incertidumbre, angustia. Y yo quiero decirles que estos son los tiempos en los que nosotros tenemos que correr a Dios, porque Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Dios es el Dios de paz, Dios es el Dios que tiene control absolutamente de todo. En sus manos está la vida y la muerte, y Él es poderoso para liberar a todos los que están oprimidos, para sanar al que está enfermo, para extender su mano de misericordia por todo aquel que clama. Así que Padre, yo te entrego en el nombre de Yeshua HaMashiach esta noche la palabra, que tu nombre sea glorificado y honrado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy quiero hablarles precisamente del temor, y sobre todo porque he visto mucha gente en angustia, y sabe que nosotros tenemos que saber que hay un temor natural que Dios puso en medio de nosotros para protegernos. Por ejemplo, usted ve que la gente no se cruza una avenida, ¿cierto? Porque le da temor ser atropellado. Eso es natural, es una forma de cubrirse, es una forma de poner un límite para no correr en riesgo su vida. De la misma manera, cuando usted está haciendo oficio en la cocina, tiene temor de pronto de cortarse, y eso le lleva a ser precavido, tener cuidado, ¿verdad? Así que hay un temor natural que Dios lo puso con la intención de guardarnos. Pero cuando ya viene un temor que es exagerado, que lleva a traer opresión, que lleva a paralizar, literalmente lo que está detrás de todo eso es un demonio de temor. El espíritu de miedo, el espíritu de temor, de pánico, de opresión, es un demonio que lo que hace es paralizar la vida de una persona, afectar sus pensamientos, amedrentarla, afectar su imaginación, produce pánico también, terror también, y más, como le digo, momentos de estos donde se ve mucha gente que muere por causa de este virus. La gente literalmente a veces tiene pánico de salir a la calle porque piensan que cualquiera me va a contaminar, cualquiera me va a hacer algo, y terminan encerrándose y teniendo tanto tiempo a veces desocupado en su casa que su imaginación vuela de tantas maneras que trae literalmente una opresión. Así que yo quiero decirles que este es tiempo donde usted tiene que tomar autoridad, y todo temor que ya cruza la línea, que ya usted sabe que es algo externo, demoníaco, es tiempo de que usted sea libre. Sabe que la palabra del Señor nos enseña en Romanos 8 capítulo 15 que dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Escuche lo que dice la palabra, es un espíritu que esclaviza. Cuando la gente es presa fácil del espíritu de temor, lo que hace es que termina siendo un esclavo. ¿Sabe que alguien decía que las cárceles mentales muchas veces son más fuertes que las cárceles físicas? Porque hay personas que usted las ve libre por la calle, pero viven con tanta opresión, con tanto temor, que literalmente se paralizaron, dejaron de trabajar, dejaron de soñar con muchas cosas que venían haciendo para estudiar, para nuevos proyectos, y dijeron: no, es que no podemos, espérate, es necesario que te pares y le digas: Señor, yo necesito que tú me liberes de cualquier opresión y de todo espíritu de temor. Sabe que la palabra nos enseña que donde está el Hijo de Dios hay libertad, y sabemos que una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador es una persona que es presa fácil de las mentiras del enemigo, porque una de las armas que utiliza el enemigo precisamente para intimidar, para provocar mayor temor, es justamente la mentira y el engaño. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Se da cuenta que esclaviza? Mire, sino que los adopta como hijos y le permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le enseña a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Dónde usted ve que esto se cumple?
Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos libera de todo temor producido por espíritus de temor, ¿verdad? Y lo que trae el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, en nosotros, con nosotros, es libertad, es paz y verdad, ¿cierto? Un arma letal contra las mentiras del enemigo. Entonces, mucha gente que tiene miedo, ¿cierto? La gente que es presa de las mentiras del enemigo, ¿sabe lo que hace? Se aísla. Dice, yo no voy a hablar con esa persona, yo ya no puedo ir allá a estudiar, yo ya no puedo reunirme a trabajar, ¿qué están pensando de mí? Me da miedo que algo pase, ¿sabe una cosa? Y eso es lo que busca el enemigo, aislarla. Y cuando usted se aísla, es presa fácil para que siga mandando dardos contra su mente, al punto literalmente de llegar a oprimirlo. ¿Sabe que la palabra nos enseña también en Génesis cómo fue que se originó el espíritu de temor? ¿De dónde salió? ¿Por qué sucedió de esa manera? Vuelvo y le digo, hay un temor natural que Dios permite que nosotros tengamos para protegernos y no cruzar el límite, pero ya un temor que viene producido por un demonio, que ya no es una obra de la carne, sino que es espiritual, es algo que te paraliza y que a veces es mucho más grande que tus fuerzas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usar armas espirituales, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo se originó? ¿Cómo fue que la gente empezó a sentir ese pánico? ¿Qué fue lo que le abrió la puerta? De hecho, Dios no hizo al hombre lleno de miedo, para nada. Al contrario, lo hizo en paz, con confianza, con intimidad con Dios. Pero por causa del pecado de Adán y Eva, dice la palabra que vino consecuencias sobre la tierra, sobre el hombre, y una de las consecuencias fue el conocer lo malo. Lo que no existía sobre la tierra, que fue la maldad, eso fue lo que trajo la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Al hacerle caso a Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 8 nos dice que cuando ellos pecaron, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. ¿Se da cuenta? Usted nunca va a encontrar esa palabra antes. La primera vez que la encuentra en la Biblia es ahí. Yo escuché y corrí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Y mire, me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Claro que sí habían comido. Y sabe que a partir de ahí, no solamente el hombre se separó de Dios, el hombre murió espiritualmente, sino que escuche lo que pasó. El hombre literalmente, todo lo malo, la enfermedad, la perversión, la maldad, la iniquidad, todo absolutamente lo recibió el hombre, porque ya se rompió la relación con Dios y murió espiritualmente. Y la señal del temor, el miedo, la zozobra, ¿cierto?, el correr a esconderse, la vergüenza empezaron a aparecer. Fíjese que el pecado, ¿cierto?, la sobra del infierno sobre la vida de una persona que está esclava del temor, ¿qué es lo primero que hace? Que corra a esconderse, que se agache, que se siente esclavo, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve que en Egipto hubo un momento donde había tanta opresión sobre el pueblo de Israel que literalmente ellos tuvieron temor, y ese temor los llevó a que fueran peor en su condición de esclavos, ¿verdad? Que se dejaran explotar, que no se defendieran, no dijeran nada, le exigían que tenían que llevar más trabajo con los mismos recursos y no decían nada, se callaban y tenían que hacerlo por miedo. Se dejaban amedrentar. Ahora fíjese también el caso, por ejemplo, de otra persona que tuvo temor. ¿Usted recuerda cuando Dios mandó a sus ángeles para que rescataran a Lot de Sodoma y de Gomorra? Recuerda que la esposa de Lot empezó a mirar para atrás, tuvo temor y anheló lo que estaba atrás y quedó convertida en una estatua de sal. La gente, por miedo, se pierde una bendición hacia lo nuevo. Prefiere agarrarse del pasado y seguir siendo un esclavo de lo malo, de lo perverso, de las cosas viejas, cuando Dios quiere algo nuevo, pero por el temor, sabe que no disfrutó de las cosas nuevas. Eso fue lo que le pasó a la esposa de Lot. Quiero decirle que también la palabra del Señor es bien clara. Venga por favor conmigo a Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos,
los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia, dice, el lago de fuego y de azufre. Escuche, los cobardes están al nivel de un idólatra y de un hechicero. Y hermano, yo no puedo arrancar la hoja. Eso es lo que dice la palabra. ¿Quién es un cobarde? Es una persona que por miedo no defiende una causa, que por miedo permite una injusticia, que por miedo no habla, ¿cierto? Se acobarda. Cuando tenía que hacer algo no lo hizo. El temor lo acobardó y lo paralizó. ¿Y qué dice el Señor? Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sin duda alguna, esto nos enseña que a Dios no le gusta la gente cobarde, la gente que se deja atar por el espíritu de temor. Por eso dice, yo no les doy espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabe que bíblicamente la cobardía también es producida por un demonio? Venga por favor conmigo a 2 de Timoteo 1:7. Mire lo que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabe que el miedo, la cobardía, sabe qué hace? Frenan el actuar de una persona. La cobardía y el temor te impide caminar por fe, porque la palabra del Señor nos dice que la fe es la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir por fe, caminar por fe. La fe nos lleva a dar pasos, ¿verdad? Dice que el justo por la fe vivirá, y dice que si se echa para atrás no agrada a Dios. Si se acobarda, no agrada a Dios. Ahora, nosotros estamos en los últimos tiempos, hermano, donde usted verá persecución, donde usted verá cosas peores de lo que hoy en día está pasando en la tierra. Sabe que estamos tan cerquita de empezar la gran tribulación, porque lo dice la palabra, porque las señales bíblicas se están dando, y la iglesia va a pasar por momentos difíciles, donde habrá persecución, donde habrá, sabe que gente que quiere meterse en la iglesia para traer daño. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra al respecto? Mateo 24 dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y unos a otros se odiarán. Mire que dice que muchos se apartarán de la fe. ¿Usted no ha visto cómo la gente hoy día a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo? ¿Usted no ve cómo se levantan enemigos del Señor Jesús, de su palabra, y empiezan, usted, evangélico, retrógrado, amargado? ¿Cuántas cosas no dice la gente y cuántas cosas no insultan? Y muchos por cobardía dicen, ¿yo? Le pasa lo que Pedro, ay, no lo conozco. Pero sabe que la palabra de Dios dice, ay de aquel que me nieguen ante los hombres. El Señor Jesús dijo, si usted me niega ante los hombres, yo lo niego delante de Dios. Hay gente que prefiere quedar bien con los hombres, ¿cierto? Y quedar mal con Dios. ¡Qué mala decisión! Porque hombres van, hombres vienen, personas usted conoce, después nunca las llega a ver. Y hay gente que ni le importa lo que usted piense, pero usted pretender agradarlos y arriesgarse a que Dios diga, yo no sé quién es Él, eso que nunca pasa en su vida. Por encima está que usted no se avergüence de ser cristiano, que usted no se avergüence de la palabra. La Biblia dice porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Dice que no nos avergonzamos de él. Al contrario, sabemos que el evangelio es vida, que las palabras del Señor son espíritu y de verdad. ¿Qué seríamos de nosotros sin el Señor? Estaríamos perdidos, porque dice que todo aquel que lo rechazó ya está condenado porque no creyó en el Hijo unigénito de Dios. Primero está agradar a Dios que a los hombres. Y le quiero decir que en este último tiempo, esta peste que usted está viendo, eso no es nada. Porque léase Apocalipsis, la palabra nos dice que habrá terremotos, pestes, maldad, ¿cierto? Persecución. ¿Y qué nos enseña la Biblia más adelante? Que cada día más mucha gente se va a morir. Es triste ver, Dios mío, cómo una persona, un pastor, un amigo, un familiar, un joven murió de uno, Dios mío. Pero bueno, Dios es el dador de la vida. La pregunta es, ¿está usted listo si se llegara a morir? ¿Para dónde se iría? ¿A estar con Dios toda la eternidad o se perdería?
Estos son tiempos en los que usted tiene que decidirse por el Señor y vencer todo temor al que dirán. A que de pronto digan, ay, evangélico, sí, soy evangélico. Le lavaron la cabeza, gloria a Dios, porque la tenía tan llena de mugre que yo necesitaba la intervención directamente de Dios. ¿Sabe que yo conozco dos pastores amigos en Cuba, que el pastor Alain, el pastor Bernardo de Quesada, varias veces les han tumbado la iglesia, los han perseguido, los han amenazado? Al apóstol Alain lo metieron hasta en la cárcel, pero esto es un hombre y una mujer de Dios, su esposa, que se levantaron a decir, no, creemos en Jesús y aquí nos paramos. Le tumbaron la casa, seguimos predicando. Esa es una persona que dice, no tengo temor, que el enemigo se levante, que señale, no me importa, soy un hijo de Dios y primero está el agradar a Dios. Dice la palabra, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dice el Señor, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Se da cuenta de uno y dice, ay, te están persiguiendo, bebé. No, él dice, lo van a perseguir, los van a odiar, pero sean valientes, sean firmes, permanezcan. El que es hombre de gobierno sigue defendiendo la palabra. Así lo insulten, usted defienda lo que Dios le puso. El que está con principios y valores en lugares de educación, sígalos defendiendo. Así lo señalen. El que está llevando la palabra donde quiera que sea, que el Señor traiga esa fortaleza sobre sus vidas. Así que, mi hermano, cuando el enemigo quiera ponerle temor porque usted sirve, porque usted predica, porque usted lleva la palabra, no se deje amedrentar, porque Dios está de tu parte y de nuestra parte. Bueno, ¿desde cuándo vino esa opresión de ese espíritu de temor? Mire, todo ser humano nace con la herencia del pecado de Adán, ¿cierto? Hasta que Jesucristo entra en su corazón, en su vida y lo hace libre. De lo contrario, esa herencia la va a traer. Número 1, el enemigo ataca a todo el ser humano con el espíritu de temor. Segundo, muchos han sido influenciados por ese demonio porque tal vez cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Tuvo una situación traumática, lo dejaron abandonado, vio pelear a sus papás, lo dejaron por allá en la casa de una tía y ahí entró un espíritu de temor. Otras veces porque lo llevaron a prácticas de brujería y de hechicería, donde literalmente el niño percibió demonios en el lugar y se atemorizaron. Otros por ver películas de terror. Usted sabe que cuando la gente se sienta a ver esas películas, termina participando de lo que ahí está sucediendo, abre puertas a los demonios para que ataquen y fastidien su vida y su casa. Los videojuegos, el anatema en la casa, llevar cosas que están trabajadas en brujería, en hechicería, una ouija, por ejemplo, fetiches, caras de demonios que ponen orgullosamente en su sala y no se dan cuenta que tiene un demonio metido ahí. Todo eso es anatema y que produce terror. Yo hice un programa de televisión que usted lo puede ver, de hecho está en YouTube, donde hay testimonio de niños que tenían terror nocturno producido por algunos videojuegos, por algunos muñecos que estaban consagrados al enemigo. ¿Cómo más puede ser influenciado el espíritu de temor? Tal vez una experiencia en la niñez cuando el abuelo empezaba a hablar, no, en los tiempos en los que estábamos por allá en la finca y venían los espantos y los niños, ay, con qué miedo, que se quedaban dormidos. Y sí, los espíritus que están por ahí empezaban a fastidiar la vida de la persona. Un territorio donde ha sido muy afectado con brujos y hechiceros, demonios que paralizan en la noche. ¿Qué es lo que le está provocando ese terror? A lo mejor una situación muy difícil en medio de su familia, una muerte violenta, un accidente, una amenaza. Que todo eso provocó el enemigo para que vinieran pensamientos sobre usted y literalmente se siente encarcelado. Esa es una noche para que usted sea libre. Ahora yo quiero decirle que dejarse dominar por el miedo es no actuar con fe. Y cuando usted no actúa con fe, es pecado. La palabra dice en Romanos 14:23, escuche esto, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que voy? Ay, ¿será que como? ¿Será que digo?
tranquila. Si usted no quiere algo, diga no. ¿Sí me entiende? Pero quite esa inseguridad de esas cosas que lo lleven a tener temor. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entra la duda? Y todo aquel que duda no recibe de parte de Dios, dice la palabra. Será como una ola llevada de aquí para allá y no recibe nada. Tal vez usted se pueda preguntar, bueno, sí, a veces como que me da miedo algo, pero ¿cómo lo identifico? Sabe que se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, temor a la muerte, temor a la soledad, temor a hablar en público, temor a estar en lugares oscuros, claustrofobia, ¿verdad? Temor a la oscuridad, temor a estudiar, temor a tener un negocio, temor a estar solo, temor a fracasar, temor al matrimonio, temor a enfermarse, temor a tener mayores responsabilidades, el temor a comprometerse, el temor a los animales, el miedo a la autoridad. Siempre detrás de todo eso es el mismo espíritu de temor, sino que se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que tienen temor a aceptar el llamado de Dios. Ay, ¿será que sí? No, ¿será que me lo estoy imaginando? Ya le han dicho, ya le han profetizado, ya Dios le ha hablado, ya el Señor lo ha preparado, ya le ha puesto dones, ya se lo ha confirmado. Pero ¿será que sí? Sí, hermano, si Dios te llamó para algo en el servicio para Él, hazlo. Ya sea como líder, como pastor, como adorador, ¿verdad? Como maestro, como servidor en diferentes áreas, hágalo. ¿Sabe que la palabra nos enseña como, por ejemplo, Jonás? Era un hombre que era temeroso también y era caprichoso. Dios le dijo, váyase a tal lugar. Dijo, no, más bien voy para tal lado, porque qué tal que Dios tenga misericordia de esa gente. Y ¿sabe lo que terminó? Siendo comido por una ballena y luego vomitado para tener que ir a hacer la voluntad del Señor. Cuando una persona se niega a hacer lo que Dios dice y hay un llamado muy grande sobre su vida, donde quiera que vaya se le van a presentar tormentas, y si no lo entiende por revelación, ya le tienen lista su ballena. Yo recuerdo una vez un pastor que me decía que tenía mucho temor para decirle a Dios que sí para el llamado al ministerio, y sacaba disculpas y más bien tal cosa, y todo lo que quería emprender, nada se le daba, hasta que Dios trató con él en su corazón y le dijo, está bien, Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, te voy a amar. Y sí, me da temor todo eso, pero bueno, enséñame. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo entrenó. Hoy en día tiene una iglesia tan linda y bueno, es nuestro amigo muy especial. ¿Sabe que hay gente con temor al que dirán? Uy, mire esta, ¿quién se cree que es que ahorita con un negocio por internet? Diga, pues sí, lo voy a hacer porque usted necesita trabajar. ¿Sí o no? Además que tener a la gente contenta, hermano, eso no es fácil. La gente siempre va a querer hablar porque sí o porque no. A usted mire que le resbale, que el que dirán no lo frene ni lo llene de miedo. Hay gente que dice, ¿qué tal que digan que yo soy cristiana? No, hermano, usted no es un agente 07. Dios no se avergonzó de ir a la cruz por ti. ¿Por qué te vas a avergonzar de Él, como hablábamos hace un momento? Dice la palabra del Señor, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Eso me habla que es mejor que usted quede mal con los hombres y no con Dios, porque es un asunto de vida, hermano. Y le quiero decir algo. ¿Qué le importa lo que los demás digan? A usted le tiene que importar lo que Dios dice. Hay gente que también tiene temor a servir. Y si lo hago mal, y si no sé, tranquilo. Dios nos llama a la gente capacitada. Dios capacita a los llamados. Y cuando usted se dispone a hacer las cosas bien, a tener un corazón enseñable, luego se va a disfrutar el servicio en la iglesia, también evangelizando afuera. ¿Qué tal que yo hable y me digan que me interesa? Tranquilo, aparte de que de pronto alguien se pueda poner molesto, no quiere decir que todo el mundo lo va a hacer igual. Al contrario, mire, en este tiempo donde ha habido tanta muerte, tanta gente sin empleo, tanta gente en temor, en desesperanza, usted lleva una palabra para los demás. Y yo, por ejemplo, me subo a un taxi, comparto, estoy en un consultorio, hablo con alguien. Dios ha permitido que en todo este tiempo siempre hay alguien dispuesto para recibir al Señor. En una ocasión, hace unos días, me acercaba a hablar con unos policías. ¿Puedo orar por ustedes? Claro que sí. Recibieron al Señor en el corazón. Créame que lo que dijo el Señor, que la cosecha ya está lista, es una realidad. Pero mucha gente por temor
nos rompe la barrera de ir a compartirles la palabra del Señor. ¿Sabe que también hay gente que tiene temor, por ejemplo, a tener una familia? Entonces se van a quedar solteros, hermanos. ¿Y sabe qué dice la palabra en Génesis 2:18? Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Y sabe qué hizo? Se la hizo bien bonita, se la presentó y bendigo ese matrimonio, sean fructíferos, llenen la tierra, sojúzguenla, porque Dios ama a la familia. Pero ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida la gente le dé miedo tener una familia? Oiga, ¿cuántas familias han pasado sobre la tierra? Pero ¿sabe por qué muchas veces sucede eso? Porque a lo mejor tuvieron un mal ejemplo en su casa, papás que se divorciaron, papás que peleaban, traumas en la niñez, o sencillamente hay gente que dice, no, eso en cualquier momento el mundo se va a acabar y ¿para qué voy a tener una familia? Hermano, todavía falta un tiempito más. Sí, estamos en los últimos tiempos y faltan cositas que se cumplan bíblicamente antes de que el Señor venga. Así que no se niega a tener una familia, pídele a Dios el esposo o la esposa correcta, amén. ¿Sabe que hay gente que tiene temor a formar su casa de manera independiente? Entonces ustedes los ven que se casan, se llevan a la esposa para donde la suegra, terminan agarrados, los hijos ya se los quiere educar el papá o la mamá, que es como mi papá o mi mamá dice, teniendo problemas en medio de la familia, los hijos sin una identidad de su propia familia, porque usted tiene que callarse la boca, estar en una casa ajena, como decía mi mamá, cada quien mejor para su rancho, y dice la palabra, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se funden en un solo ser. Es la voluntad de Dios que si usted se casa, tenga su propia casa. No tenga temor formar una familia, porque Dios va a proveer, Dios va a abrir trabajo, Dios va a ayudarles. Y dice la palabra que cuando usted tiene a Dios en cuenta, dice, el cordón de 3 dobleces no se va a romper. Dios va a ser ese pegante en medio de ustedes. Por eso dice, se funden en un solo ser. Y dice que Él es cordón de 3 dobleces. Él es la cabeza de toda familia. Qué rico es que usted tenga su espacio aparte, por pequeño que sea, por sencillo que sea, que el esposo sea la cabeza, la esposa le dé ese toque a su casa, que tenga el sello de la bendición de Dios, pero en paz y tranquilos, con su propia identidad, con su propia atmósfera espiritual, y no tenga temor para tener una familia, porque si usted oró y le pidió a Dios confirmación para su matrimonio, Dios también quiere que usted tenga su propio lugar. Hay mucha gente también que, por ejemplo, tiene temor a hacer un negocio. Ay, Dios mío, ¿y será que el Señor sí quiere? ¿Y si de pronto no me compran con esta crisis? No, hermano, pídale a Dios la sabiduría y dígale al Señor, ¿qué hace falta en este lugar? A lo mejor puede que usted diga, bueno, yo no tengo nada. ¿Sabe que había alguien que no tenía nada? Tan poquito tenía que dijo, voy a hacer un pan y nos morimos porque es que no tengo espero nada. Pero dice la palabra que Dios le mandó al profeta Elías y le dice, vaya, consiga prestada vasijas, y le dice, la harina no se acabará, el aceite no se acabará. Y era una mujer que había quedado viuda y que su esposo la había dejado llenítica de deudas. La palabra de este hombre de Dios, ¿cierto? Declarada en ese momento con el poder y la autoridad y siendo en la voluntad del Señor, ¿qué pasó? El aceite se multiplicó. La pregunta es, tú siempre tienes algo que Dios puede multiplicar y a lo mejor no te has dado cuenta, ¿verdad? Sabe que la palabra nos enseña que en ese caso, lo poquito que tenía alcanzó para que fuera harto y muy seguramente esta mujer salió de sus deudas. Ya no fue esclava ni ella ni su hijo, ni se echó a morir ella y su hijo. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Un negocio con lo poco que tenía. Sabe que yo he conocido jóvenes, personas, por ejemplo, fuera del país que dice, bueno, si yo lo único que sé es hablar español, pues listo, enseñémosle a los gringuitos español. ¿Y qué necesita usted? Decirle, Dios, dame una idea creativa y romper las barreras de que dirán, ¿será que no puedo? Se me enreda la lengua. Usted hable, usted pídale a Dios que le bendiga las manos. Puede hacer unas arepas,
puede vender en medio de su lugar. Quita las barreras del temor y deje que Dios bendiga la obra de sus manos. Sabe que es muy común ver uno, por ejemplo, en la iglesia, gente que le da temor ver lo sobrenatural. Ay, no, ¿qué tal que vaya a orar por un endemoniado y no salga o me pase algo? No le va a pasar nada. Si usted está en santidad y tiene la autoridad que Dios le ha dado como hijo de Dios, reprenda todo espíritu de temor y échelo fuera de la vida de una persona y rómpale las obras al infierno. El Señor dijo, vayan y en mi nombre echen fuera demonios. Sabe que estás autorizado por Dios como hijo de Dios para venir y romperle las obras al enemigo y decir, no tienes nada, diablo, ni conmigo ni con mi casa. Tienes que moverte en lo sobrenatural. Tienes que decir, Señor, yo quiero ver sanidades, yo quiero ver milagros, quiero verlos de repente. Voy a declarar la palabra. Dios ama a aquellos que sabe que creen en su palabra. Él dijo, si ustedes creen, cosas mayores van a ver, pero muchos están siendo quietos y paralizados por el temor, por el espíritu de mentira que les tira dardos a su mente para que ustedes se detengan. No, mi hermano, estos son tiempos donde usted se tiene que levantar como un hombre y una mujer de reino, con una mentalidad de reino. El Señor dijo, si ustedes creen, cosas mayores verán. En mi nombre, dijo Jesús de Nazaret, echarán fuera demonios, orarán por la gente enferma, verán milagros, aún cosas mayores. ¿Y cuántas cosas no hizo Yeshua? Dijo mayores. Es más, dijo, si usted tiene fe tan pequeña como un granito de mostaza, háblele a esa montaña y se quitará. Así que hay un poder sobrenatural que te lleva a romper el temor, a caminar en fe, a saber que hay poder en el nombre del Señor, a quitar los límites. La razón te estanca, la religión te estanca, pero el Espíritu de Dios no es ni razón ni religión. Él te lleva más allá, te lleva a ver una realidad espiritual que es mucho mayor de lo que tú puedes estar viendo. Esos son los tiempos en los que te tienes que levantar. Esos son los tiempos en los que tienes que decir, hasta aquí el espíritu de temor vino a mentirme, ahora mismo se larga de mi vida, y decir, yo creo en la palabra, yo creo en el Dios sobrenatural. Los pensamientos de Él son más altos que los míos. Lo que yo no puedo hacer con mis manos, en el poder del Señor Jesús declaro lo sobrenatural, llamo los recursos del cielo, declaro la unción, Señor, para ver sanidades y milagros. Declaro, Señor, mi Dios amado, el equipamiento que viene de tu palabra, de tu presencia, del cielo mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rama, Kender, Yama, Sendere. ¿Dónde están los hombres que le creen a Dios? ¿Dónde están las mujeres que se levantan para decir, Señor, yo creo por un rompimiento, yo creo por una apertura, Señor, mi Dios amado, para una oportunidad laboral, para una beca en otro lugar? Voy a aplicar por fe, voy a dar pasos de fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rama, Kender, Yama, Sondrama, sí, Rama, Sey, Rama, Sey, Rama, Sey. Esos son los tiempos en los que tú tienes que poner una línea y decir, hasta aquí, diablo mentiroso, te reprendo y te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero que usted mire cómo ataca el espíritu de temor con pensamientos. El diablo no puede leer tu mente, pero te manda dardos. Sabe que tú no puedes impedir muchas veces que pase un mal pensamiento, pero sí puedes reprenderlo e impedir que hagan nido en tu cabeza. Cuando tú coges las mentiras y te las comes y le crees y llamas las enfermedades como el diablo dice, piensa que otra vez te van a dar las enfermedades de tus abuelos, tatarabuelos, y es que a todo el mundo le da. No, hermano, sabe que cálmese y crea más en el poder de Dios, que ya pagó por ti la enfermedad, que ya te sanó, ya te dio la bendición, que no te dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Le quiero decir algo, si usted está siendo afligido, dice la palabra, sea renovada nuestra mente con el poder de la palabra. ¿Sabe que nos enseña la Biblia? Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y escuche, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mira esto, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta al Señor. Si vino un pensamiento, lo pongo delante del Señor. Que te dice el diablo que para ti no hay solución. Mentiras. La palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que te vas a morir mañana. Diablo mentiroso, te reprendo. La palabra de Dios dice que todos mis días están delante de Dios. Y hay un libro escrito con mis días y yo lo cubro con la sangre del Señor.
que te vas a quedar solo. Dile, te reprendo, diablo mentiroso. La palabra de Dios dice, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, así que yo no estoy solo, Dios está conmigo. Que Dios no te escucha, mentiroso. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Toda mentira que te diga el diablo, rómpeselas y declara lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor para que rompiera su ayuno? Dile a esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Citarle la palabra, la espada, y luego reprenderlo. ¿Sabe qué? Y Satanás huyó, dice, sométase al Señor, resista al diablo y él huirá de ti. Tienes que resistirlo con la palabra, someterte al Señor y declarar desde este puesto como hija de Dios, y en el nombre del Señor vengo contra ti, diablo, y te reprendo tus mugrosas mentiras, se largan de mi mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero decirle algo. El diablo es mentiroso, una de sus armas es el engaño. ¿Y qué es lo que hace? Producir temores. ¿Sabe que una de las armas del enemigo es el engaño y la mentira? ¿Y cómo hace para atacar? Con imágenes que son irreales, son mentiras. Por ejemplo, usted está en la casa y no llegó un familiar. Ay, ¿será que mi hijo se murió, se estrelló, se mató? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo me quedé sola. Cálmese, cálmese. Llame y pregunte cómo está. Diga, no, Señor, mi confianza está en ti. Yo curo mi familia con tu sangre, Señor, y mi mente en paz. Si usted no controla su mente, si usted no rinde su mente y sus pensamientos delante del Señor, el enemigo la va a enredar cada vez más. Y sabe que no solamente le produce pánico, terror, falta de fe, inseguridad también, sino que hay emociones físicas que se pueden provocar. Por ejemplo, usted ve que cuando alguien está con miedo, empieza a sudar, empieza a sacarse, como decimos aquí en Colombia, las yucas, empieza a comerse las uñas, a arrancarse el pelo. Oiga, sabe que a tener sudor, me da miedo, me da temblor. Usted tiene que respirar profundo y decirle, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Señor, tú me has dado dominio propio. Tu palabra dice, Señor mi Dios amado, que el fruto del Espíritu es paz, benignidad, paciencia, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Declaro el fruto del Espíritu manifiesto sobre mi vida y declaro dominio propio sobre mi vida. Cuando usted tiene una mente renovada por la palabra, no es la loca de la casa que lo lleva para todos lados. No, la mente es una parte de su alma, pero no el que la manda a usted. Por encima está la palabra de Dios y el Espíritu fortalecido en la palabra, que toma autoridad y control sobre su vida. Por eso hay que ser menos emocional y más espiritual y pedirle al Espíritu Santo, gobierna todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, porque si no usted va a terminar desanimado, usted va a terminar deprimido, va a terminar en conflicto con su propia familia, creyendo una mentira del enemigo, no apropiándose de la identidad que Dios le ha dado, ni caminando en la realidad que Dios tiene para su vida, terminando en frustración. Es que si yo hubiera hecho, encima de tener miedo, imagínense con un espíritu de acusación. No, ya lo que pasó, pasó, y usted tiene que decir, Señor, estamos en un tiempo tan difícil sobre la tierra en lo humano, pero en lo espiritual, un buen tiempo para podernos fortalecer en el Señor, para saber que Dios está de nuestra parte como iglesia, para saber que lo que necesitamos está en Él y que Él es poderoso para equiparte, para sanarte, para liberarte, para fortalecerte en medio de la tormenta. La palabra del Señor dice que cuando una casa es cimentada sobre la palabra del Señor, aunque vengan lluvias, aunque se levanten fuertes vientos, aunque golpeen con violencia la casa, dice que se mantendrá firme porque está cimentada sobre la roca. Así que yo quiero decirle que la palabra nos enseña que el Señor le quitó a Satanás todo poder y autoridad. Usted no le puede dar más poder que el diablo no tiene, porque ya el Señor lo venció, ya el Señor lo juzgó, ya el Señor lo desarmó, ya en el nombre del Señor Jesús. Sabe que Satanás cae del cielo como un rayo, él y su plaga de demonios. Usted necesita creer en la palabra y apropiarse la palabra y saber que lo que Dios dice es verdad, saber que Dios es poderoso. Mire lo que dice la Biblia, Colosenses 2:14.
Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y escucha esto, desarmó a los poderes, a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El Señor los desarmó. Satanás está vencido porque el Señor Jesucristo lo venció y lo juzgó, y lo que le espera al diablo y su plaga de demonios es el infierno. Así que todo poder, autoridad y dominio radican en la persona de Jesús. Y la Biblia dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú serás salvo, que tus pecados te son perdonados, porque con la boca se declara para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y le quiero decir algo, la palabra nos enseña que donde está Jesús, ahí está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que te fortalece para venir contra las obras del infierno. Porque dice la palabra, no será por fuerza ni poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te da vida, que te levanta, que te afirma. ¿Sabe cuál es la raíz para que el espíritu de temor se fortalezca? Que la gente siente temor a morirse. Y por el temor a la muerte, terminan siendo esclavos del enemigo. Hermano, hay una realidad. Todo el que nació se tiene que morir, a no ser que esté vivo cuando el Señor venga, entonces será transformado y seremos arrebatados, dice la palabra. En el tiempo que Dios lo dice, no antes. ¿Sabe que hay personas que por el temor a la muerte muchas veces reniegan del Señor o reniegan del llamado? Mire lo que dice la Biblia. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que si alguna persona mata a un creyente, pues destruyó el cuerpo, pero no el alma, porque es salva, ¿verdad? Y el espíritu regresa a Dios. Pero esa persona va a tener que dar cuentas delante del Señor. Y si no se arrepiente, se va para el infierno. ¿Sabe que la palabra del Señor nos enseña que Jesús vino a liberarnos del temor a la muerte? Porque esa es la raíz que utiliza el diablo para meter el terror, el temor. Y mire lo que dice Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y quiero que escuche esto. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tremendo, ¿verdad? El Señor nos enseña cómo Jesús ya nos liberó de ese temor. Amén. Y que nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que Él tiene el control de la vida y de la muerte. Y yo quiero decirle que aquellos que tal vez perdieron un familiar en este tiempo de enfermedad, que Dios traiga paz y consolación. Para aquellos que aún tienen su familia, disfrútela, ámela, aprendan los unos de los otros, pídanse perdón, busquen de Dios, que Dios traiga la unidad en medio de la familia. El problema finalmente no es morirse, el problema es, ¿será que cuando usted se muera está preparado para estar delante de Dios? Porque todo el mundo vamos a tener una cita divina para darle cuentas a Dios. Entonces no tenga temor, tenga paz. ¿Qué es lo contrario al temor? La fe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Por la fe, Dios permitió que hombres tuvieran victoria. Por la fe, hombres derrotaron a sus enemigos. Por la fe, dice la Biblia, cerraron boca de leones. Por la fe, honraron a Dios, ¿cierto? De tal manera que hasta el día de hoy sus actos de fe hablan. Así que, ¿qué quiere Dios? Que usted sea una persona de fe, que usted tenga paz en su corazón, que sepa que Dios es poderoso para cambiar una circunstancia, que hay cosas que usted no puede controlar en el corazón de alguien o cambiar una circunstancia en un momento, pero Dios sí lo puede hacer. Y en lugar de usted tener temor, más bien dice, yo voy a decidir confiar en Dios y tener fe porque Él me va a responder.
Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a restaurar, Él va a traer libertad, Él va a traer paz, porque dice la palabra que el castigo de mi paz fue sobre Él y gracias a sus heridas yo ya fui sana, dice la palabra. El castigo de nuestra paz Él lo pagó. Ahora, ¿cómo hacemos para ser libre del temor? Usted tiene que tomar autoridad y usted tiene que declarar en el poder del nombre del Señor Jesucristo que renuncie a todo espíritu de temor, que echa fuera toda mentira que el diablo le ha dicho y le pide al Espíritu Santo que entre en su vida y tome el control de su vida y que Jesús entre a su vida y sea su Señor y Salvador. Así que yo quiero que usted ahí donde está, ore conmigo. Sabe que la palabra del Señor dice en Hechos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Sabe que cuando usted camina en el poder, en la autoridad, en la confianza en Dios, en el descansar en Dios, el enemigo no te puede estorbar, no te puede robar la paz que Dios pone delante de ti, de tu corazón, lo pone dentro de ti, te rodea con ese amor y con esa protección. Pero yo quiero decirte, estás en la obligación de renovar tu mente con la palabra de Dios y nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que leer la Biblia y decir, Señor, quita toda esa manera vieja de pensar, yo me descontamino. Yo declaro, Señor, que yo todo pensamiento a tu presencia lo someto a tu palabra y renuévame, porque dice la Biblia, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Sabe que también hay gente que tiene temor de lo que los enemigos lo amenazan y le dicen cosas y amenazan, desean mal contra su vida. Sabe que cuando usted es un hijo de Dios, sus enemigos son los enemigos del Señor. Quiero que usted escuche esto. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Escuche esto. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti serán, sin duda, avergonzados. Serán humillados los que se te oponen, serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y ante toda circunstancia, dice el Señor, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Dice, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios los acompañará y nunca los abandonará. Así que es una mentira que el diablo quiere hacerte ver que estás solo y abandonado y perdido. No, lo que Dios dice es todo lo contrario. Ahora usted tiene que pararse, confrontar al enemigo y declarar por encima de las mentiras la palabra de Dios. Ahí donde usted está, yo quiero que ore conmigo y diga, Padre Celestial, yo vengo en esta noche, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ahí donde está, dile, Padre Celestial y Dios bueno, yo me arrepiento, Señor, de todo pecado que cometí con mis pensamientos, Señor, mi Dios, al ser presa del temor, Señor, al juzgar a las personas, Señor, al ensuciar mi mente, al tener falta de fe, al no creer en ti. Señor, perdóname porque el temor me llevó, Señor, a no dar pasos de fe, a dudar de tu protección. Te pido perdón, Señor. Dile conmigo, Señor, yo renuncio a todo espíritu de temor que vino a mi vida, por cualquiera que sea la puerta que entró. Si vino por ocultismo, dile, yo te pido perdón. Yo renuncio a toda práctica brujera, hechicera que vino contra mi vida, que le abrió lugar al espíritu de temor. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de mi vida. Diga, Padre Celestial, renuncio. Ahí donde esté, diga, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a todo espíritu de temor que vino por películas de terror, por cosas que hice, Señor mi Dios, en el ocultismo. Diga, se largan de mi vida. Renuncio a todo espíritu de temor que vino sobre palabras que dijeron mis familiares que no podía, que no era capaz, por cuentos, Señor mi Dios amado, de terror, de espanto. Diga, se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, yo renuncio a todo temor que vino cuando en mi niñez o estuve solo o sola o
o Señor, pasé una situación traumática, o vi morir a alguien, o vi atropellarse a alguien, un accidente, cualquiera que sea lo que usted vio que contaminó su mente, y desde ese día, digan el nombre de Jesús, les cierro la puerta a todo espíritu de temor, de pánico, de terror. Diga, se va de mi vida toda mentira de Satanás que ha puesto que a mí me van a pasar cosas. Diga, se calla y lo echamos fuera. Todo espíritu de muerte lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mentira que dice Satanás que pasará en mi vida, en mi familia, en la gente que tengo cercana, diga, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. Tus mentiras te las rompo en el nombre de Jesús y te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde está, diga, Padre Celestial, yo declaro que en esta noche reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mí en esa cruz, que me liberó de toda iniquidad, de toda maldición, borró con su sangre mis pecados, diga, y rompió todo lazo de mentira, de engaño, todo pacto con Satanás, el mundo y las tinieblas. Diga, la sangre de Jesús marcó un nuevo pacto para mi vida, un pacto nuevo y eterno para darme vida y salvación. Diga, Señor Jesús, entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dile, Señor, que tu Espíritu llene mi vida. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Dile, tu palabra dice que tú me das dominio propio, que tú no me das espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí donde está, diga, Padre Celestial, yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Jesús de Nazaret. Diga, renuncio al temor a la soledad. Tu palabra dice que yo no estoy sola, que tú estás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Padre, yo renuncio a todo temor a tener una familia, un matrimonio. Diga, tu palabra dice que en Cristo ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, y que el que haya esposa haya el bien. Dile, Señor, dame un matrimonio hecho por ti, para ti, bendecido. Diga, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret al temor a hablar en público. Dile, Señor, dame la gracia, el favor, pon las palabras, Señor, para compartir tu palabra, para hablar, Señor, para estudiar, para aplicar un trabajo, para dar pasos de fe en una nueva oportunidad laboral. Dile, dame ideas creativas, dame la revelación, dame, Señor, el denuedo, el atrevimiento, la fe, para caminar, Señor, de tu mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, Señor, yo entrego mis hijos delante de tu presencia, Yeshua. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Ellos son tuyos, te pertenecen. Satanás no los podrá tocar, ni ningún espíritu inmundo los podrá tocar, y ningún temor que tocó mi vida no puede tocar a mis hijos. Diga, echamos fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, no tendré temor al estar con la gente, al estar sola, no tendré temor a la oscuridad. La paz de Dios estará conmigo, y ningún tipo de temor que venga a paralizarme, diga, no lo puede hacer, porque soy una hija de Dios y el Espíritu de Dios está conmigo, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahí donde está, dile, Padre Celestial, hoy declaro, Señor, que todo anatema, toda contaminación que vino a mi casa se va fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted ahí en su casa empiece a orar, va a tomar aceite, si tiene, unja su casa. Si usted tiene la Santa Cena, quiero que usted tome la Santa Cena y diga, Señor, consagro mi vida, mi familia, todo a ti, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias por tu poder sobrenatural. En ti soy más que vencedor. Diga, que el bien y la misericordia tuya guarden mi vida, mi casa y mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Padre, gracias. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice tu palabra, así que sométanse a Dios, resista al diablo y huirá de usted. Diga, Satanás, huye de mi presencia, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te quito todo lo que te dio derecho legal, te lo arranco y te lo rompo. Diga, soy una hija de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En esta pequeña sección quiero dirigirme a ese público, a esas personas que dicen, quiero conocer de Jesús, quiero seguirlo, quiero ser su discípulo, quiero caminar por donde Él caminó, quiero entregarle mi vida, pero no sé qué conlleva el hacerlo. A veces es importante el saber que uno, cuando va a tomar la decisión de seguir a Jesús,
de reconocerlo, básicamente no es un juego. Tenemos que entender lo que conlleva el seguirlo. Y sabemos bien que esto es un tema súper delicado porque no estamos tratando con hombres, estamos tratando con Dios mismo, con el sacrificio de Yeshua, con el ministerio de Jesús, con lo que Él vino a hacer. Entonces, quiero ir por distintos tipos de versículos que de una u otra forma le permitirán a usted, que quiere conocer a Jesús y quiere seguirlo, le van a entender una realidad que a la vez es buena, pero conlleva un sacrificio. Y dice Mateo 5, del 11 al 12, dichosos serán ustedes que por mi causa los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús, Yeshua en el hebreo, por gran parte de su ministerio, Él dio a entender y a conocer lo que conllevaba el seguirlo. ¿Qué traía el entregarle la vida a Él? Sabemos perfectamente que a través de la historia, por lo que nos relatan los evangelios, los dos apóstoles tuvieron que dejar todo por seguirlo a Él. Y yo sé que puede que suene muy fuerte para cada uno de ustedes que nos están viendo, pero es una realidad. Jesús mismo dijo, si quieren seguirme, sepan que me odian y me van a matar. Y sepan que a ustedes los van a insultar, los van a calumniar. Y quiero leer un texto que narra en Mateo 16:24 y que tenemos que entenderlo. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús mismo dijo, si quieren seguirme, agarren su cruz, tomen su estaca de ejecución y hagan fila, porque también vienen por ustedes. No les dé por cosa extraña el día en que su familia, su compañero, su jefe, su amigo, su novia, tienda a rechazarlos y a levantar falso testimonio delante de ustedes por la decisión que tomaron. Recordemos bien que usted y yo estamos caminando en verdad, estamos caminando en la luz. Esa luz es Yeshua, esa verdad es Yeshua y el camino sigue siendo Yeshua. Jesús mismo dijo, ir por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. El mundo no puede aceptar a Jesús y es una triste realidad que si no puede aceptarlo a Él, menos nos va a aceptar a nosotros. Pero Jesús nos da una esperanza y dice, tranquilos porque yo ya vencí al mundo. En el día de hoy yo quiero que usted entienda que el seguir a Jesús, entregar la vida a Él, no es simplemente hacer una oración y creer que ya tengo casa, beca, carro. Sí, tenemos vida eterna. El mensaje que Él trajo, obedezcan al Padre, arrepiéntanse, dejen sus doctrinas de hombres, dejen sus mandamientos de hombres, dejen su paradigma religioso y síganme. Vayan a la esencia, vayan a la sustancia. Sabemos bien que hay una enemistad entre Dios y el mundo. El mundo no puede aceptarlo. Y yo quiero que usted entienda eso. Entienda que eso no es simplemente repetir una oración. Y quiero terminar con este versículo que dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Ustedes que están caminando hacia adelante, reconozcan que todo este tipo de cosas van a pasar y no miren para atrás. Dejen que pase lo que pase, ustedes simplemente síganme. No tambaleen, no miren ni a derecha ni a izquierda. Confíen en mí y sepan que en mí tienen vida eterna. Y acá es donde yo quiero llegar. Y dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de las manos. Mi Padre que me los ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie los puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y además, tengo otro versículo, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una promesa para ti que nos estás viendo. Acepta el nombre de Yeshua y síguelo. Enseña lo que Él enseñó. Y puede que a la gente no le guste, a la propia familia no le va a gustar, pero esa es una realidad. Así que yo quiero llevarte a la acción que nos permite la salvación.
y es el confesar con nuestros labios y creer con nuestro corazón. Esa es la fórmula para tener vida eterna, para tener salvación en Jesucristo. Y quiero que simplemente en tu diario vivir, ahorita en este momento, confieses que Yeshua es el Mashiach, es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es por el cual estamos esperando. La humanidad necesitaba salvación, necesita liberación, necesita sanidad, necesita respuesta, necesita a un Jesús, necesita a un Yeshua. Así que donde tú estás, simplemente repite conmigo y confiesa que Yeshua es el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra por perdón de nuestros pecados, por expiación, y que a través de su muerte me dio vida eterna. Y reconozco que Él resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Quiero compartirles una palabra en Deuteronomio 28:8. Dice así: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Nuestro Dios es un Dios de bendición y quiere sembrar en tu vida más bendiciones. Pero nosotros tenemos que empezar a dar de lo que Él nos bendice. No podemos ser desagradecidos, mis amados. Dios es un Dios que honra al que le honra. Y este es un llamado para que tú puedas hoy, con un corazón contento, amoroso, lleno de fe, darle a Dios tus diezmos y tus ofrendas. Mis amados, el Señor quiere ensanchar tu territorio, quiere bendecir la obra de tus manos. Por eso en este momento bendigo tus finanzas. Declaro que la semilla que necesitas llegará a tu vida. Declaro que la cosecha que esperas también llegará en el nombre de Jesús. Porque cuando tú eres fiel al Señor, entonces lo demás será bendito. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por toda persona que nos está escuchando en este momento y ha decidido dar su semilla, su ofrenda y su diezmo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la bendición de papá sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu empresa, sobre tus negocios. Si tú eres un emprendedor, te bendigo. Declaro que tu emprendimiento va en aumento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido recompensa la fidelidad y la honra de cada uno de mis hermanos. Señor, que al que le hace falta comida, traigas tú a su cocina, a su alacena. Señor, que el que le falta la semilla lo traigas. Que si hay alguien con falta de trabajo, Padre, yo oro para que se le abran las puertas en el nombre poderoso de Jesús a causa de su semilla. Yo creo, Padre, que todo el que siembra en el reino de los cielos no es defraudado, sino es multiplicado en el nombre de Jesús. Queremos invitarte a que te unas a los tiempos de intercesión, 6 de la mañana. Es tiempo que te levantes como un guerrero, como una guerrera, a pelear por lo que te pertenece, a pelear por lo que Dios te ha dado. Es tiempo de levantar un altar de adoración, o es tiempo de levantar un tiempo de intercesión alrededor de tu casa, tu familia. No soy de los que retroceden, mantengo mis ojos en la meta, confiando en el Dios que fortalece a aquellos que creen a sus promesas. No me voy a detener, tu voluntad yo haré y con mi fe venceré. Vamos, dígalo conmigo. No me podrán detener, hasta el final llegaré y con Cristo venceré. Y yo soy de los que permanecen aun cuando la tormenta me agobia, pues sé muy bien que aquel que promete también me asegura la victoria. No me voy a detener,
voluntad yo haré y con mi fe venceré. Yo venceré, no, no me podrán detener. Hasta el final llegaré y con Cristo venceré, venceré. ¿Estás listo para declarar esa verdad con nosotros en esta noche? Vamos, dile. Recupero mi familia, recupero mis finanzas, todo lo que en el proceso fui perdiendo, lo recupero, recupero cada sueño por los que he sido creado. Nada podrá separarme del diseño, porque en ti soy completo, porque te tengo. No, no me voy a detener. Tu voluntad yo haré y con mi fe venceré. Vamos, dile, no, no me podrán detener. Hasta el final llegaré y con Cristo venceré. Yo venceré, recupero mi familia, recupero mis finanzas, todo lo que en el proceso fui perdiendo, lo recupero, recupero cada sueño por los que he sido creado. Vamos, dile. Nada podrá separarme del diseño, porque en ti estoy completo, porque te tengo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Santo Espíritu. Bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Santo Espíritu. Vamos, dígaselo a usted. Bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Santo Espíritu. Una vez más, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Santo Espíritu. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, Señor.
propias palabras. Tenemos hambre y sed de tu presencia. Es aquí donde yo quiero estar. Tengo hambre y sed de ti, Señor. En tu presencia estoy. No queda nada en mí, solo postrarme, Dios, ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tal como soy, sin reserva.